vamos a dedicarle nuestro espacio a una industria. En este caso es la industria discográfica, la industria de la música. ¿Cómo está operando la industria de la música a nivel mundial y también en Venezuela? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué se está haciendo en esta área? Que para algunos quizás está olvidada, pero que le da motivo a nuestra vida, nos ayuda a desestresarnos, a darle alegría a las cosas, que es la vida sin música. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía, a hablar de la industria de la música en esta tarde. Primero quisiera saber cómo está visto en este momento la industria de la música a nivel internacional. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se está moviendo en cuanto a industria, como negocio? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estuvimos hablando de que es muy poco común que la gente perciba la economía y las finanzas y las relaciones con la música, pero tiene mucho que ver. El último estudio de Goldman Sachs dice que se va a triplicar el mercado hasta el 2030, llegando a un tamaño de mercado de 140 mil millones de dólares. Es decir, es una industria que va a moverse muy, muy rápido. Hay muchas oportunidades porque la música no es solo la expresión artística con mayor empatía por los seres humanos, sino que hoy, gracias a la tecnología, a la hiperconectividad, también puede ser un activo financiero, también genera un impacto en la industria musical y genera impacto a través de la economía naranja o la economía cultural en economías de todo el mundo. Digamos, cuando hay un festival, no solo se está generando un impacto económico dentro de las personas que asistieron a un festival, sino que se generan impactos económicos en otros sectores terciarios a la misma industria. Entonces, las finanzas y la economía y la música tienen muchísimo que ver y va a dar mucho que hablar y muchos cambios se van a dar en esta década hasta el 2030. Al igual que la mayoría de las industrias tiene una cadena, como las cadenas de producción. En este caso yo quisiera conocer, cuando hablamos de la industria de la música, no solamente estamos hablando del músico, no solamente gana el artista, Claro. dentro de eso está, la casa productora. Esa casa productora incluye una cantidad de áreas como las áreas técnicas. Quisiera saber cómo es eso en este momento. Ahorita la industria musical, gracias a una teoría de Jeremy Rifkin que se llama costo marginal cero, se coloca en una de las prioridades de industrias que tiene mucha potencialidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque cada uno de esos eslabones pueden trabajar en esta ocasión de manera remota, pero están interconectadas. Te estoy hablando desde el compositor, el arreglista, el ingeniero del sonido, el productor musical, el director del videoclip, el manager, los distribuidores de música, los abogados de propiedad intelectual, hasta los mismos músicos. Entonces, todo, incluyendo los medios. Entonces, toda esta red de eslabones que se concatenan, teniendo como factor común el activo principal, que es la música, hoy en día producir cuesta muy poco y su impacto y su alcance a nivel internacional es muy grande y muy económico de distribuir. Entonces, eso le da mucha fortaleza. El hecho de que producir hoy día sea más económico tiene que ver con el avance de la tecnología. Claro, por supuesto. Antes producir un disco era muy costoso, las horas de grabación eran muy costosas, los equipos, recordemos que existían unos objetos que se llamaban CD, no sé si te acuerdas, o discos. Entonces, bueno, imagínense distribuir esas cajas de CD por todo el mundo, su logística era muy costosa. Ahorita, gracias a la tecnología, no solo podemos distribuir digitalmente, sino que podemos medir su distribución. Eso le da una fortaleza porque antes, para hacer una investigación de mercado, por ejemplo, teníamos que esperar mucho tiempo. Ahorita la investigación de mercado está atado al momento del consumo inmediato, en tiempo real. Es más, ya ni siquiera está atado solamente a cuánto tiempo lleva en la radio o unas emisoras de radio un tema posicionado. Ya No, lo ves a través de los dispositivos móviles cuando la gente descarga la música. Fíjate que antes quizás la radio se alimentaba del internet, ahorita el internet también se está alimentando de la radio, entonces eso está generando una transmedia en donde la televisión abierta y cerrada, la radio abierta y cerrada, digital o analógica, se están hiperconectando con todos los canales digitales y eso genera un tejido comunicacional que permite que la música fluya y, bueno, todo tipo de contenido, ¿no? Se ha mejorado porque para muchos el tema de la piratería había afectado al artista o había afectado a las casas discográficas. En este momento, ¿eso se ha solventado? O el tema de que puedas descargar música a través de dispositivos móviles, a través de aplicaciones. Nunca antes ha estado mejor blindado la música que en este momento. De hecho, existen unas especies de cédulas, de canciones o de sonidos que ya están aplicándose en redes sociales. Están los códigos ISRC, los UPC y hay otros tipos de códigos que, encriptados a cada archivo de música, permite ver su consumo y su traza y sus descargas. Entonces es casi imposible que un músico, a menos que el músico quiera que su licencia sea abierta,
puede ser descargada por todo el mundo. Si no lo quieres, te das cuenta y puedes controlar ese consumo. Cuando hablamos de llevar el mercado de la música al mercado de valores, de que esté en Wall Street, que puedas estar en Wall Street. Me hablabas antes, me contabas algo sobre un artista muy famoso que había logrado hacer un bono con él, pero yo quisiera saber cómo puedes en este momento, o qué están haciendo en este momento los artistas para llegar a Wall Street, cómo se está posicionando la música dentro del mercado de valores O internacional. sea, todos los mercados de valores ahorita tienen la mirada puesta en la música y es una realidad. Es decir, por eso es que nosotros en Latinoamérica nos tenemos que mover bastante rápido porque ya mercados de valores como Wall Street en Nueva York, el mercado de Japón, el mercado de Alemania están generando fondos gigantescos para invertir no solo en catálogos musicales, sino en proyectos musicales, en festivales. ¿Por qué? Porque la música hoy puede medirse de manera casi exacta su proyección a futuro. Es decir, estaríamos hablando de fondos de inversión. Sí, está tanto fondos de inversión como emisión de acciones en mercados de valores. Ambas y muchas... Emisión de acciones, por ejemplo, de una casa discográfica o de una firma de algún artista. Hasta de una canción. O sea, si yo fuera Mariana cantante, tengo mi marca y soy Mariana Music y puedo cotizar mis acciones en el mercado de valores. Mira, hasta una canción puede emitirse. Es decir, imaginemos cuánto vale una canción que es respetada y valorada por miles de millones de personas. Vale mucho a nivel de financiero. Hasta una canción, vemos el caso de Shakira que vendió su catálogo por 80 millones de dólares. Cuando Vemos el hablamos caso de de Bob vender un Dylan. catálogo por ahí, ¿cómo se hace eso? Tiene diferentes escalas y diferentes tipos de tratos. Tú puedes ser la totalidad a perpetuidad tus canciones, los derechos de tus canciones, de explotar canciones, pero también puedes no hacerlo a perpetuidad y no el 100%. Hay una serie de negociaciones que puedes ceder algunos derechos o todos los derechos. Es decir, que si yo fuera una compradora de alguna de estas acciones, me volvería accionista de determinado catálogo de Shakira 100%. o de cualquier persona. 100%. Y en la medida que esas canciones van rodando por el mundo y van ganando más, yo voy a ir Tú te vas ganando. viendo beneficiada con las regalías de esa explotación. Imagínate lo poderoso que es que cada fan de un artista o cada seguidor de un artista también tenga la oportunidad de apoyarlo, pero también tenga la oportunidad de verse beneficiado a nivel económico y financiero por la explotación de la misma obra. Recursos que después van para otro proyecto Totalmente, discográfico. o para el mismo, es decir... O para el mismo, exacto, para ampliarlo. Es un fondo que luego se va a tomar decisiones, pero hay diferentes tipos de acciones y tú puedes tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, un ejemplo ahorita muy importante es los boy band coreanos. Okay. BTS es una empresa que está ahorita, es pública en la bolsa de Nueva York y realmente inició como una boy band de chicos, como decir Backstreet Boy de los 90, pero coreanos. Y bueno, yo tengo algunas colocaciones ahí y mientras el Bitcoin y otras monedas tienen mayor fluctuación en sus acciones, esto se ha mantenido en crecimiento Es constante. decir, que estamos también en el mercado cripto. Sí, totalmente. O sea, ahorita en el mercado cripto hay una moneda que se llama Music Coin que va a salir el mes de octubre ya a emitirse, donde se van a poder transar y hacer las transacciones en los diferentes eslabones de la industria musical con esa moneda. Entonces va a haber menos resistencia a la hora y menos comisiones y conversiones a la hora de relacionarse entre ellos. ¿Se ha creado algún NTF sobre esto? Sí, por supuesto, hay muchísimos y ahorita se está agarrando esa base tecnológica metiéndole lo que yo llamo el capital creativo. El capital creativo con la base tecnológica y el arte es una gran oportunidad y en el Vime Pro, que es el mercado de la música más grande, estos mercados son formatos de eventos donde va dirigido a los profesionales que hacen vida en la industria musical. Este año nosotros somos delegados del Vime Pro para Venezuela, logramos unos beneficios increíbles para los profesionales venezolanos que vivan en Venezuela o que vivan fuera de Venezuela, no importa que seas compositor, ingeniero de sonido, productor, etcétera. Esos detalles los vamos a hablar más adelante. Nosotros vamos a hacer la pausa. No te me adelantes. Quiero contarles todo esto al regreso. Ya volvemos. Nosotros la tarde de hoy hablando de la industria discográfica, la industria como negocio, en todo lo que tiene que ver con el área de la música. Otro, hablábamos en el segmento anterior sobre lo que es la música a nivel internacional, cuáles son estas tendencias, incluso cómo ya se puede tener incluso participación, acciones sobre algún catálogo o algún tipo de empresa, industria de algún artista.
pero quisiera venir a Venezuela. Venezuela en algún momento tuvo un boom en la música, boom en los artistas, pero no solamente en artistas, también en grandes industrias discográficas en el país. Hubo varias marcas reconocidas en el país. Lamentablemente, bueno, quisiera saber cuál ha sido el destino de ellas y cómo estamos en Venezuela en este momento respecto a toda esta evolución que me cuentas está viviendo el mundo. Sí, es una pregunta demasiado importante para nosotros porque digamos que respetamos muchísimo lo que sucedió en los 80. Imagínate, éramos casi que un epicentro de la industria musical. Pasamos por un gran bache en los 2000, pero hoy el mapa se desdibujó y eso permite que gracias a la base tecnológica, a la creatividad, tanto de los artistas como de los productores musicales, de los ingenieros de sonido, de todos los que hacen vida en la industria musical, ya la industria musical no solo radica en las personas que viven dentro de Venezuela, sino que los venezolanos que viven también fuera de Venezuela. Y eso ha generado una sinergia bellísima que hoy en día el profesional de la industria musical venezolana, viva dentro o fuera de Venezuela, es muy, muy valorado fuera. Te estoy hablando de que todos los años los ingenieros de sonidos de los Grammys se los ganan los venezolanos, de que en Spotify Genius, que es una mención muy específica a los compositores venezolanos son muy, muy valorados. Los directores de videos son muy valorados. Los postproductores de masterización y mezcla de música venezolanos, te digo que son multigrammys. Entonces, y más la capacidad creativa de una generación que está viendo el mundo ya no solo como un mapa de Venezuela, sino que está viendo un mundo diferente que se desdibuja geopolíticamente gracias a la tecnología y que utiliza el arte con otros alcances mucho más amplios. Entonces, hay una gran oportunidad para la industria musical venezolana hoy y los músicos venezolanos y los proyectos venezolanos, incalculable de la verdad. Cuando hablamos de esta nueva era o en este nuevo avance de la industria nacional, estamos hablando de gente muy joven, estamos hablando de gente que viene con formación anterior. Hay buenas escuelas aquí para formarse en esa área. ¿Cómo estamos viéndolo como negocio? Claro. ¿Se le está dando el valor aquí en el país más allá de lo que pueden hacer fuera? Hemos visto la proliferación de algunos artistas, de jóvenes, gente nueva en el mercado, pero quisiera saber a nivel de la industria, a nivel de mercado y de negocio, cómo Sí, se está está moviendo. empezando a crecer muy poco a poco. Hace falta romper ciertos paradigmas. Aún en lo nacional vemos la música y la gente que invierte y la gente que construye y la gente que hace negocios ve la industria un poco de manera romántica y digamos recreativa. Y la industria musical es mucho más que eso. Aquí hay unos estudios de formación en Audioplay y otras en academias que tienen un nivel del mismo nivel de que Berkeley a nivel de formación. Los profesionales venezolanos tienen una capacidad, no solo los profesionales venezolanos, todos los venezolanos tienen una capacidad de reinvención diaria por razones que ya sabemos. El país cambia muy rápido todos los días y eso ha permitido que no solo los jóvenes, sino que los que no son tan jóvenes tengan la oportunidad de reinventarse, porque todos los días cambian las reglas del juego. Y sin duda la conectividad, o sea, la economía cultural o economía naranja, sin conectividad y sin medirla, no funciona. Y eso nos da a nosotros los venezolanos tener la oportunidad de estar conectados con el mundo. Cuando vemos el mercado local, en el caso de lo que es los discos, o bueno, ya no hay discos como tal en físico, el tema de las aplicaciones, el nivel, ustedes pueden ver o evaluar cuál es el nivel de consumo de música en Venezuela. Hasta el último décima. Esa es la ventaja hoy. Hay un documental increíble que se llama Searching for Sugar Man, cuando no existían estas aplicaciones, como tú dices, donde él no sabía que era superestrella en Sudáfrica y estaba en Estados Unidos en una condición económica malísima. Y luego, de repente, como a los 60 años, se dio cuenta y fui de un concierto. Ese tipo de cosas no suceden hoy. Hoy tú te das cuenta en tiempo real cómo está impactando tu música y tú puedes redirigir a mercados específicos y nichos específicos cómo quieres atacar tu música y dónde quieres colocarla. ¿Cómo vemos el consumo en Venezuela en este momento? Cada vez más alto. ¿Hay algún tipo de música específica? Toda la música, pero es que hay un estudio que nosotros hicimos de data musical venezolana. Okay. El género musical más escuchado en Venezuela es la música llanera, por mucho. Luego de eso viene el hip hop, el trap y el reggaetón en un bloque que tiene 30%. Luego de eso vienen ritmos más tropicales como el vallenato, la salsa y el merengue. ¿Y la monetización de esto se está Ahí viendo? estamos fallando porque carece Venezuela, no se ha actualizado un marco jurídico que lo pueda conectar con el mercado internacional. Entonces no queda de otra que los músicos tengan que
inscribirse en entidades de gestión colectivas que estén en lo internacional, o tengo entendido que SACBEN está ahorita acelerando ese proceso de actualización, pero bueno, hasta los momentos no se ha dado de la manera correcta. ¿Cómo podría hacerse en ese momento para que se monetice esto en el país? Todo está en Internet. Es decir, Spotify no tiene oficina en Internet, pero cualquier artista venezolano que vive en cualquier zona popular venezolana puede hoy, a través de Internet, subir su disco en esas plataformas y empezar a ganar dinero a través de ellas. Aunque no tengas, aunque no esté no tenga la conexión para Venezuela directamente, a menos que tengas que Sí, hacer porque pagos puedes de monetizar en otros mercados que no sea el venezolano. En un momento determinado hubo aplicaciones específicamente nacionales, esta no le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es decir, nos hace falta este marco regulatorio, pero creo que se está trabajando, creo que SAP está haciendo un trabajo intenso en ese sentido. Creo que las organizaciones privadas, la empresa privada está empezando a conectarse con organizaciones públicas y bueno, yo siempre tengo esperanza de que puede ir mucho mejor. Es decir, para tratar de resguardar todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual Es clave. y que esto no se pierda, este esfuerzo no se pierda. También quisiera saber si además, más allá del tema ya de la música como tal, dentro de lo que es el área de toda la industria está el tema de la producción de videoclips, como señalabas, de arreglos de sonido, una cantidad de cosas que quizás sí están siendo demandadas en Venezuela. Muchísimo, muchísimo, porque fíjate, yo conozco un ingeniero de sonido que ya es multigrammy, vive en San Cristóbal, tiene su estudio allá y lo han contratado desde, mira, Maluma hacia abajo. Y ese no es un solo caso. Hay muchísimos casos así, muchísimos casos así. ¿En qué radica eso? En la riqueza artística venezolana. El músico venezolano, el profesional de la industria musical venezolana tiene un alto nivel artístico y creativo. Es decir, por eso vemos que desde la música sinfónica, pasando por la salsa, pasando por otros géneros, están siempre, porque su nivel de virtuosismo y de complejidad y de resolución a la hora de producir es muy creativa. Y no lo digo por ser venezolano, sino que los mismos actores de la industria musical internacional así lo avalan. ¿Y se cuenta con las herramientas técnicas para esto? No, cada vez menos, pero estas herramientas también, estas personas se han apalancado no en herramientas físicas, sino en herramientas tangibles. Entonces, quizás ya no compras una consola, pero a través de tu laptop descargas una aplicación que sea una consola. Entonces, ahí hablo un poco de la creatividad. Lo que sí hace falta que los profesionales de la industria musical hagan mucho más es conectarse con otros mercados a nivel industrial, no a nivel artístico, no exclusivamente a nivel artístico. Y para eso nosotros con el Vime Pro, que es un mercado de la música, estos formatos donde van enfocados a los que hacen vida dentro de la industria musical. Nosotros generamos un acuerdo con Vime Pro donde todos los profesionales de venezolanos puedan tener acceso a estas actividades que son speed meeting, rondas de negocio y relacionarse con más de 3.000 profesionales de la industria musical global de muy alto nivel. Te hablo ejecutivos de los grandes sellos, los grandes productores, digamos, reconocidos a nivel mundial y músicos, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Nos hablabas del Vima Pro, que va a ser recientemente, se va a dar en España en este momento. Es uno de los mercados más grandes donde participa todo aquel que forma parte de la música. ¿Qué hay allí? ¿Qué pueden encontrar los artistas allí? ¿Cuál es la importancia de ahí? ¿Cuáles son las alianzas que ustedes han logrado encontrar para que puedan participar allí los venezolanos? Sí, bueno, los mercados de la música son un formato interesantísimo, porque no es un evento que vaya dirigido al consumidor final, la persona como tú y como yo que quiere ir a un festival o que quiere conocer a su artista favorito. Estos formatos de eventos van dirigidos a todos los profesionales que hacen vida dentro de la industria, pero te estoy hablando de todos, es decir, va desde la creación, la composición, los productores de eventos, el aspecto legal, el aspecto tecnológico con música, el aspecto finanzas con música, el aspecto economía con música. Todas estas personas, te estoy hablando de más de 3.000 profesionales, es un punto de encuentro para generar diferentes actividades dentro de ese mercado, como cuáles, speed meeting o reuniones flash rápidas, rondas de negocio, conversatorios, actualizaciones de formación, y creo que eso a mí en lo personal me ha dado muchos beneficios, muchas oportunidades, y siempre que iba a esos mercados casi nunca me conseguía a profesionales venezolanos. Y gracias a eso, bueno, nos entusiasmamos a hacer un acuerdo con Vime Pro en donde
los venezolanos, los profesionales venezolanos que nos escriban a través del info@arepamusic van a disfrutar de unos beneficios importantes, como por lo menos no tener costos en los accesos de las actividades del Vime Pro, tener acceso a una aplicación para conectar directamente con cualquier profesional que esté. Te estoy hablando de que, por ejemplo, en los 90, tú querías hablar con un CEO de un sello discográfico grande y era imposible. Tú en un mercado te lo puedes conseguir sin ninguna duda. ¿Quieres hablar con un manager de un gran artista porque eres un programador de festival? Ahí lo puedes lograr. ¿Quieres hacer una colaboración con otros productores dentro de...? Lo puedes lograr. Y ahí están toda una gama de profesionales que para eso se da anualmente con unos beneficios increíbles. De esas últimas ediciones que se han dado al Vime Pro, ¿qué han logrado? ¿Qué ha salido para los artistas venezolanos? Muchísimas cosas. De hecho, en el marco del 2020, bueno, fue un año pandémico, fue todo remoto, pero en el 2019 el grupo de venezolanos que fuimos al Vime Pro fue el grupo de venezolanos de mayor representatividad en Latinoamérica en ese mercado. Es decir, te hablo que nos felicitaron porque asistimos más de 30 y pico de representantes de Venezuela en ese mercado, donde se lograron cerrar negociaciones de contrataciones de artistas a festivales internacionales, se lograron generar acuerdos de relaciones de publishing o negocio editorial para agarrar un tema y combinarlo, adaptarlo, hacerle una adaptación o convertirlo en otro o fusionarlo con otros géneros. También se lograron muchos acuerdos entre países, es decir, entre países, entre profesionales y otros profesionales, donde diferentes empresas se vieron relacionadas. Cada uno, de hecho, fue hasta una fisioterapeuta especialista para músicos de alto rendimiento, que es venezolana y vive en Venezuela, y fue para allá y generó todo un furor porque, bueno, hay una gira de unas grandes estrellas se puede parar porque su cantante le duele la espalda. Efectivamente. Entonces, es decir, algunas veces vemos que la industria es solo el cantante y el músico que está ahí y detrás hay todo un tejido industrial en las cuales todas tienen su importancia, ¿no? Dentro de esta Vime Pro, en la próxima edición, ¿va a ser cuándo? El 27, 28 y 29 de octubre en la ciudad de Bilbao, España. Es importantísimo que todas las personas, ya nosotros tenemos una campaña que viene rodando que casi está cerrando gracias a tu programa, que te agradezco de nuevo. Casi ningún programa de economía y finanzas se toma el tiempo para hablar de música, lo cual te agradecemos mucho, pero tenemos una campaña que se llama Venezuela en Vime, y a través del info@arepamusic, solo escríbanos, nosotros nos vamos a encargar de darle toda la información y gestionársela. Genial. Otto, además de esto, quisiera consultarte. En el país, la mayoría de las industrias hoy día habla de las dificultades para financiarse y para financiar proyectos. Yo quisiera saber el tema de financiar un proyecto venezolano, de financiar artistas venezolanos. ¿A dónde acude un artista hoy día cuando necesita financiamiento si tenemos una situación con la banca? ¿La banca tiene algún tipo de relación con el arte, con todo lo que tiene que ver con la industria de la música, o es un área olvidada en Venezuela? Casi ninguna relación existe hoy. Hace unos 10 años había mucha más relación. Básicamente el financiamiento hoy se apalanca en un amigo, digamos, friend and food, y el círculo más cercano de estos proyectos financia. Pero es una tontería, la verdad, porque hay unas oportunidades, y eso es importantísimo que lo escuchen los financistas. Es mucho más seguro invertir en un catálogo de alta atracción musical hoy que invertir en muchos otros sectores de la economía. Es mucho más seguro. Entonces, este es un llamado también a los inversionistas. Tengo entendido que hay muchas asociaciones, entre ellos Benecapital, que también tienen inquietudes de abordar en las industrias culturales y creativas, que hoy representa para Estados Unidos más de la mitad de su economía. Pero en Venezuela aún seguimos pensando en petróleo, en oro, cuando tenemos nuestra mayor riqueza, que es nuestra creatividad. Nuestro mayor capital es nuestra creatividad, nuestra cultura. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis y meterle la lupa. Te agradezco habernos atendido la tarde de hoy, estar con nosotros aquí en Noticias Globovisión Economía y poder hablar de esta industria que ha sido olvidada por muchos, pero que genera esa alegría diaria que da a muchas personas, que no solamente es un artista o un músico, es todo el conjunto de personas que está detrás de él y que logra hacer que usted tenga música en sus oídos y pueda vivir una vida feliz. Nos acompañaba la tarde de hoy Otto Vallabén, él es director creativo de Arepa Music.